Bien, buenos días hermanos. Vamos a hacer una oración, por favor. El día de hoy tocaremos dos controversias acerca que están registradas aquí en el Evangelio de Mateo. La controversia sobre el asunto del ayuno y la controversia sobre el asunto del día de reposo. Entonces oremos para que Dios nos ayude a entender su palabra. Nuestro Padre Celestial, una vez más nos encomendamos a ti en esta hora. Rogamos, Padre, que tu verdad penetre en nuestros corazones y transforme nuestras vidas, Señor, que sea cumplida esta palabra, Señor, que tú has dado en tu escritura, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así pues, Señor, que tu palabra sea ese pan y ese alimento espiritual que nuestras almas necesitan, y suplicamos que en todo ello, Señor, en la declaración de tu Evangelio, el nombre de tu Hijo Jesucristo sea proclamado, y Señor, tus planes y propósitos sean realizados en la extensión y en el avance de tu reino, y tus hijos sean traídos a través de la convicción de pecado y la obediencia de la fe en tu Santo Hijo Jesús. Rogamos que estas cosas sean hechas para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Entonces, recordarán que en este capítulo 2 y una parte del 3 se encuentran registradas, como hemos platicado. En realidad son 5 controversias. Hemos hablado inicialmente de 2 de ellas, cuando Jesús declaró el perdón de pecados de aquel paralítico para confrontar a los fariseos y después enfrentarlos para preguntar si él podía perdonar pecados. Ellos pensaban que era una blasfemia, y el Señor les dijo, pues para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, y ejecutó la sanidad de este paralítico. También en la semana anterior hablábamos acerca de otra controversia. Después de la sanidad del paralítico vimos el llamamiento de Leví, y cómo los fariseos se incomodaron porque Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo. Y ellos decían, ¿por qué se junta con los pecadores y con los publicanos? Personas de una mala reputación, como sabemos, porque eran cobradores de impuestos para los romanos, considerados como traidores. Y en esa circunstancia parecería algo malo lo que Jesús estaba haciendo, y ellos lo censuraron. Y es así cuando viene la frase de Jesús, que los sanos no tienen necesidad de médicos, no son los enfermos, los pecadores. Si nadie se junta con ellos, si nadie va con ellos, entonces se perderán. Entonces es menester que nosotros tengamos una visión diferente a como tenían los fariseos. Estos dos asuntos en realidad forman un antecedente y forman en cierto sentido la causa, ¿no? Los fariseos venían arrastrando esa vergüenza, ¿no?, de haber sido expuestos con la sanidad del paralítico, y venían arrastrando ese cierto dejo de coraje contra Jesús y sus discípulos porque se juntaban con los pecadores. Entonces estas cosas se constituyeron en realidad en una causa. Agregue usted ahora el hecho de que en los tiempos de Jesús el ayuno, y así entramos, ¿no?, al tema de la tercera controversia, ¿no?, acerca del ayuno. Y la costumbre en tiempo de Jesús era que los judíos o el judaísmo ortodoxo practicaba 2 ayunos a la semana. Usted recordará cómo Cristo expone en la parábola del fariseo y el publicano, ahí registrada ahí en Lucas 18, en el versículo 12, cuando aquel hombre
dice que Jesús dirigió la parábola a unos que confiaban en sí mismos como personas justas, y uno de ellos era fariseo, el cual, dice, puesto en pie en el templo, oraba, y mirando a un publicano que estaba ahí tirado, ¿no? Y postrado, y le daba gracias a Dios diciendo: te doy gracias porque oraba consigo mismo, dice la Escritura, y que no soy como este hombre, sino que, y empieza a describir su justicia. Dice: doy diezmos de todo lo que gano, y ahí está el punto, ¿no? En el asunto de la controversia del ayuno. Ayuno 2 veces a la semana, ¿verdad? Entonces esto era parte de su justicia, aunque la ley marcaba que los judíos habían de ayunar una vez al año. Este era lo que decía la ley. Ahí en Levítico 16, 29 y 31, cuando se celebraba la fiesta de la expiación, dice: en el 7º mes, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ¿no? Afligiréis. El afligir el alma se consideraba el punto de ayunar. Y ellos se preparaban de esta manera para participar en ese gran día de la expiación. Pero los fariseos habían pasado el límite, ¿no? Ellos estaban muy avanzados porque ellos ayunaban 2 veces a la semana, tal como lo señala Cristo en la parábola del fariseo y el publicano. Esta actitud generaba en ellos un dejo de superioridad, un dejo de elevada justicia. Ellos de elevada justicia propia sentían una gran confianza en sí mismos. En realidad se sentían como pavos reales, ¿no? Te doy gracias porque no soy como este publicano que está allí, ¿no? Y la realidad es que era difícil competir con ellos, ¿no? Ayunaban 2 veces a la semana cuando la obligación era 1 vez al año. Entonces se manifestaba en ellos, en estos fariseos, su justicia, esa justicia comparativa que tanto les caracterizaba. En realidad no solamente se sentían justos, pero hay que decirlo, no se sentían más que justos, así se sentían. Entonces, pareciera que una combinación de estas cosas despertó el hecho de sentirse avergonzados, el hecho de sentir un poco de coraje y envidia al ver a los discípulos en su liberalidad en la casa de Mateo, comiendo con los publicanos y los pecadores. Y después el hecho de su justicia propia con sus 2 ayunos semanales. Y bueno, todas estas cosas se combinaron, ¿no? Ese sentido de superioridad, diciendo: pues nosotros estamos muy, muy elevados. Esto despertó un espíritu de juicio, un espíritu crítico y juzgador, tanto en los fariseos, dice Marcos, como en los discípulos de Juan el Bautista. Se entiende que los discípulos de Juan el Bautista, que probablemente se hayan aliado, ¿no? Algunos han encontrado la justificación en decir: bueno, algunos discípulos de Juan el Bautista, no todos siguieron a Cristo. Entonces, algunos de estos que no siguieron a Cristo es probable que se hayan aliado con estos fariseos y hayan entrado en su estilo. Y así llegan con esa pregunta, ¿no? Ellos pensaban, en realidad, al hacer esta pregunta, ellos pensaban para sí mismos: hemos encontrado el punto, hemos encontrado una fallita aquí en lo que Jesús está enseñando, ¿no? Y se lo vamos a exponer. ¿Y cuál era esa pregunta? La pregunta era: ¿por qué los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y hacen muchas oraciones, dice el Evangelio de Lucas, muchas veces, y tus discípulos comen y beben? O sea, es un contraste tremendo, ¿no? Nosotros ayunamos y ellos comen y beben. Entonces, y nosotros ayunamos, habría que decirlo ahí, se estaban comparando, esa es la realidad. Nosotros ayunamos 2 veces a la semana, ¿sí? Y ellos se juntan allí a comer, o sea, ese era el sentido, como que tenían cierto coraje, ¿no? Antes de ver la respuesta, debemos fijarnos
Sí, la respuesta de Cristo, antes de ver su respuesta debemos fijarnos en algunos detalles. Debemos fijarnos que estas personas que presentaron esta controversia de la pregunta del ayuno, o sea, ¿por qué tus discípulos, nosotros sí ayunamos y los discípulos de Juan y oramos mucho, pero tus discípulos comen y beben? Estas personas que preguntaron y presentaron esta pregunta, evidentemente pretendían ser muy espirituales, evidentemente se sentían muy espirituales y se jactaban de ello. Pero lo que nos damos cuenta, y eso es lo que quiero que notemos, en realidad ellos no eran felices en la práctica de su religiosidad. Debemos notar muy bien eso, se acercaron con un sentido de querer acusar, o sea, no eran felices en sus prácticas. Se supondría que sus ocupaciones espirituales de ayuno, de oración, les llenarían de gozo y de contentamiento, pero más bien como que la algarabía en la casa de Mateo les daba cierto coraje y cierta envidia, ¿no? Que ni siquiera su doble comunión semanal intensa con ayuno les daba ese contentamiento, les quitaba eso. No eran felices. Su pregunta no era con la intención de atraer a las personas o compartirles su tan elevado nivel de espiritualidad, sino en realidad estaban exhibiendo lo que ellos hacían de más. Lo que querían era una respuesta que exaltara lo que ellos estaban haciendo y que los encumbrara como para decir, aquí estamos nosotros. Comparados con ellos, con su ayuno semanal y sus esfuerzos y sus oraciones, la conducta de los discípulos de Cristo parecería hasta como pecaminosa. Mientras nosotros ayunamos y oramos y hacemos todo esto, ellos están ahí en una fiesta comiendo y bebiendo, ¿no? Así era el sentir. Parecía hasta como pecaminoso haber estado en esa comida, ¿no? Entonces, no, yo no estaba ahí, ya ve cómo muchos se escabullen de, no, yo no me quiero salir de eso. Es importante entonces notar que no eran felices en sus prácticas. Es importante notar también que esto lo debemos fijarnos, porque eso es lo que sucede también con el supuesto elevado espíritu del moderno fariseísmo que está en muchas asambleas, en muchas iglesias evangélicas. Esto es lo que sucede. Y debemos decirlo, su aparente felicidad y gozo no es real. Su vida de tantas prácticas y legalismos no satisface. Es solamente el orgullo que brota de su carne, el orgullo que brota de su justicia comparativa, de simplemente decir, ¿ustedes ayunan? ¿Ustedes hacen veladas de oración? No. Nosotros sí. Y la persona se autoengaña pensando que entonces al hacer estas cosas su iglesia o su cristianismo es más que el de los demás, pero realmente es su pura carne, es su puro orgullo, su justicia comparativa. Dice, no, tenemos nosotros largas veladas de oración, nos amanecemos. ¿Y ustedes? Ayunamos casi a diario. Además, las mujeres en nuestra iglesia usan las faldas más largas y las blusas más cubridoras hasta acá, hasta arriba, ¿no? No como esas paganas enseñadoras, ¿verdad? Traemos el pelo más largo que cualquiera. ¿Sí? Y claro, lo que no dicen es que también tienen la lengua más rápida del oeste, ¿verdad? Eso no lo dicen. Dicen, no comemos animal inmundo, o sea, refiriéndose al cerdo, ¿no? Entonces, ustedes ven que todas estas cosas no son más que cosas externas que no ayudan para nada en lo que se refiere al alma, ¿no? Son prácticas que solamente engrandecen su ego. Hermanos, la verdadera espiritualidad no produce jactancia ni menosprecio al prójimo. La verdadera espiritualidad produce humildad personal y amor a nuestros semejantes. Eso es lo que produce.
La verdadera espiritualidad brota de un corazón regenerado, reconciliado, no de las obras externas y el maquillaje del viejo hombre. Eso no es espiritualidad. Preguntamos a los legalistas y fariseos modernos, si tú eres tan feliz orando y ayunando, ¿por qué entonces te fijas en lo que los demás hacen como si tuvieras envidia de lo que ellos están haciendo? Y claro, tú no lo quieres hacer porque se mancharía, se contaminaría tu elevado espíritu si te sentaras a esa mesa a comer con los publicanos y los pecadores. Claro, llegas a juzgarlos y a menospreciarlos. Eso no lo dice. Entonces, la respuesta dada por Cristo, como vamos a ver, sigue el criterio del Sermón del Monte. Como hijo de Dios, tal como lo está señalando en su Evangelio Marcos, como hijo de Dios, él podía decir, ¿no? Oíste que fue dicho, ¿no? Esto es el ayuno, así ya está. Pero yo os digo que las cosas son de esta otra manera, ¿no? Lo más importante, hermanos, no son las estadísticas de lectura y oraciones y ayunos. ¿Cuántas veces a la semana ayunas? ¿Cuántas veces lees la Biblia? ¿Cuántos capítulos? Hay iglesias que se reúnen y parte de su culto es decir, ¿cuántos versículos leídos? 8,000, no sé cuántos capítulos leídos, 200. Y es impresionante su estadística, ¿no? Pero no son las estadísticas de lecturas, oraciones y ayunos. ¿Cuántas veladas de oración? En este mes, 8. No, tienen una estadística impresionante. Pero lo importante no son las estadísticas, sino el hecho de que tengas un corazón nuevo. Como Pablo dijo ahí en Gálatas 6:15, ¿no? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la circuncisión aprovechan, ni la incircuncisión ni la circuncisión aprovechan, sino lo que aprovecha que es la nueva criatura, el hecho de tener un corazón nuevo, el hecho de haber nacido de nuevo, de tener vida espiritual. No se puede vivir la vida cristiana de la gracia, hermanos, con una mentalidad legalista, farisaica, porque acabamos echando a perder entonces la gracia. La controversia del ayuno es así. Entonces, la verdadera espiritualidad no proviene, hermanos, de la rigurosidad de las normas y del duro trato del cuerpo, sino del hecho de que Dios haga la obra y cambie nuestro corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Hay que decirlo de esa manera. No estamos diciendo que no se vaya a malinterpretar, no estamos diciendo que sea malo leer mucho, orar mucho, ayunar mucho. No estamos diciendo eso, sino que lo que decimos es que cuando estas cosas se constituyen en la base de tu espiritualidad y no la persona de Cristo y la obra de Cristo, entonces algo no está funcionando bien. No decimos que sea malo esforzarte en orar, ayunar y leer, repito, pero lo que vemos aquí es que hay personas, como estos fariseos, que hacen de su vida devocional un mérito, un rasgo de super espiritualidad, que les sirve, claro, de comparativo, ¿sí? y de pretexto para juzgar a otros que no alcanzan su norma, ¿no? Y así yo puedo decir, he orado tanto, he leído tanto, ¿no? ¿Y tú cuánto has leído? Entonces la otra persona dice, no, pues no llega a su norma, ¿no? Entonces la otra persona, y claro, el ego del otro crece, ¿no? Hay personas así. Entonces, no decimos entonces que sea malo esforzarte en orar, ayunar y leer. Lo que estamos diciendo es que es malo que hagas de tu vida devocional un mérito o un rasgo de super espiritualidad, que comparativamente lo saques y lo exhibas delante de los demás para decir, ustedes realmente no están haciendo lo que deberían hacer como yo. ¿Me explico? Eso es terrible. Entonces la respuesta de Cristo en Marcos 2, 19 y 20 tiene dos sentidos, ¿no? En primer lugar, el texto nos dice que Cristo
pone la ilustración para responder de que, o sea, vamos a leerlo porque si no me hago yo bolas aquí. A veces la memoria no funciona. De algunos años para acá la memoria funciona menos, pero dice en el capítulo 2, y ahí en el versículo 19 está la primera parte de la respuesta a esta controversia del ayuno, ¿no? O sea, ¿por qué tus discípulos, o sea, nosotros ayunamos 2 veces y oramos mucho y tus discípulos comen y beben, ¿no? Entonces, y la respuesta en primer lugar en el versículo 19 dice, Cristo contesta como a nadie le gusta que le contesten, ¿verdad? Contesta con otra pregunta. ¿Sí? Uno quisiera, ellos hubieran querido que hubiera sacado las tablas de multiplicar, el ábaco y decir, a ver, ¿ustedes cuánto ayunan? Ustedes 2 y ustedes, no, nosotros 2. No, hombre, no, los que ganan hubieran querido una respuesta matemática, estadística. Pero contesta con otra pregunta, dice el versículo 19, ¿pueden acaso ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? O sea, te invitan a una fiesta en las bodas y todo, ¿para qué? ¿Para que estés ahí llorando y ayunando? ¿Para eso vas a la fiesta de una boda? No, vas a alegrarte. Entonces, el sentido de la respuesta en primer lugar es así. Dice el texto, ¿no? En el versículo 18, que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, dice, ayunaban. Nos está diciendo el texto que en ese momento ellos estaban, ¿qué? Ayunando. Era uno de esos 2 días a la semana que ayunaban. Y ellos estaban ayunando y los otros estaban comiendo y bebiendo y eso les crispó. Entonces casi como acusando a los discípulos, porque ellos están ahí comiendo y nosotros ayunando. Mira, nada más faltó que le hicieran así para mostrar su rostro demudado, ¿no? La respuesta de Cristo no fue directa entonces como muchos esperarían. Quizás alabanza por su conducta y su sacrificio y una reprensión para los que no tenían todo ese cúmulo de estadísticas, ¿no? Pero la respuesta de Jesucristo no fue en términos numéricos o estadísticos, alabando su ayuno semanal doble, sino que su respuesta involucra principios bíblicos razonados. Ustedes deben notar, ¿no? Debemos notar que contesta con una pregunta y mientras la pregunta de ellos procedía de una mentalidad legalista, comparativa, estadística, de guardar la norma como lo más importante. Es decir, el hecho de la pregunta es ¿por qué ellos no ayunan? ¿Qué está ahí en esa pregunta? Lo que está ahí en esa pregunta es ¿nosotros? Faltó que dijeran allí humildemente ayunamos 2 veces a la semana. Y claro, eso quiere decir que estamos arriba de la norma, arriba del promedio, arriba de la obligación. Comparativamente, entonces nosotros al orar y ayunar así, comparativamente con ellos que están allá comiendo y bebiendo, nos hace a nosotros que mejores. Eso es lo que está oculto aquí, ¿no? Entonces, la respuesta mientras la pregunta de ellos involucraba, ¿no?, una mentalidad legalista comparativa, la respuesta de Cristo involucra los principios de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo que vienen como consecuencia de una vida nueva. ¿Qué era lo que se estaba teniendo en ese momento ahí? ¿Era un velorio o era una fiesta? La realidad es que era una fiesta, ¿no? Mateo había sido traído a la salvación, muchos de los publicanos malvados que estaban ahí habían sido también traídos a la salvación. Era una fiesta, era momento de fiesta, no era momento de ayuno. Y Cristo señala el punto en su respuesta. No pudiéramos estar ahorita ayunando cuando hay tanto gozo, ¿no?, por la salvación. Si en el cielo hay gozo, todos los que tienen el mismo espíritu del cielo y son regenerados
tienen el mismo gozo por la salvación de los perdidos. Mientras que ellos, los fariseos, estaban anclados en su obediencia legalista, rigorista, los discípulos descansaban en la gracia y en la bondad de Dios. La respuesta de Cristo, claro, ¿cómo estar de ayuno si la situación no es de angustia o de apremio? Si nosotros estudiamos que cuando se ayunaba, el rey Josabad estaba amenazado en una ocasión por el ejército sirio. Entonces, ¿qué hizo? Proclamó oración y ayuno. Era un momento de angustia, era un momento de peligro. ¿Sí? Cuando fue a predicar Jonás, como lo sabemos, ¿no? Llevado casi de los cabellos, llevado a predicar a ese lugar, a Nínive, y ante la amenaza de la destrucción de Nínive, el rey pagano, ¿no? Proclamó que oración y ayuno. Entonces, el asunto, ¿no? El recordatorio de que estamos perdidos en delitos y pecados, ¿no? Y que necesitamos una expiación sustitutiva para poder ser salvados, que era lo que se celebraba en el día de la expiación cada año. Era un momento de ¿qué? De aflicción. Había ayuno. Pero Cristo dice, ¿dónde está el momento de aflicción ahorita? En su religiosidad, los fariseos y estos hombres que estaban en la controversia tenían sus ojos puestos en la ley y en la norma como lo más importante. En cambio, los discípulos disfrutaban y se alegraban de la comunión con su Señor y con su Salvador. Eran dos mentalidades completamente diferentes. La respuesta de Cristo es que los discípulos no podían estar en lamentación y ayuno mientras que el Señor, su esposo, estuviera presente. Y de este Cristo justifica el proceder de sus discípulos al estar comiendo y bebiendo en la casa de Mateo. ¿Cómo lamentarnos en tiempo de gozo? Claro, usted va a una fiesta y se pone ahí a orar, ¿no? Se aparta de las bancas y se va a otra parte de las mesas y se pone hincado ahí a orar, porque ese sería el punto. No, es tiempo de gozo. Cuando el Señor se vaya, dice Cristo, entonces cuando ya no esté, entonces los discípulos ayunarán, dice, y llorarán. Pero en tanto que yo estoy aquí con ellos, entonces hay que disfrutarlo, hay que gozarlo. Parte de la respuesta involucra una advertencia. ¿Por qué? Porque una advertencia en contra de la mentalidad legalista y farisaica. Esta advertencia es doctrinalmente señalada en Romanos 11. Véalo por favor, Romanos 11:6. El apóstol Pablo, hablando de la elección soberana de Dios para la salvación, ¿sí? nos dice, ¿no? En el versículo 6, que si la salvación es por gracia, entonces luego ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si la salvación es por las obras, entonces ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, la advertencia doctrinal está puesta aquí en Romanos 11:6. No puedes mezclar las obras y la gracia, porque estas dos cosas son excluyentes, una para con la otra. Si tú basas tu salvación en tu religiosidad estadística de ayunos, oraciones y lecturas, entonces ya no ocupas la justicia de Cristo, que es por gracia. Ahora Cristo, para ilustrar esta advertencia doctrinal, lo hace a través de dos ejemplos. Los dos ejemplos que da es, bueno, considérenlo. No puedes poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. No va a quedar bien. ¿Por qué? Porque lo nuevo tira de lo viejo y luego se va a romper más, se hace peor la rotura. Y tampoco, dijo Cristo, el otro ejemplo es, tampoco se echa el vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres viejos.
Estos dos ejemplos dio para ilustrar este principio de que no puedes vivir una vida mezclada de gracia y de obras, ¿no? No puedes tener una salvación así, mezcla de gracia y mezcla de obras. Es decir, no puedes vivir la vida nueva de gracia con una mentalidad legalista y farisaica. Eso hay que grabarlo en nuestra mente. No se puede vivir la vida de la gracia con una mentalidad legalista farisaica, porque echas a perder la gracia. No puedes decir, soy salvo por la gracia y luego meterte bajo las obras de la ley o meterte bajo de la ley de largas listas de no hagas, no gustes, no manejes, ni aún toques. Y luego enojarte, ¿no? Porque ves a otros que no siguen tu norma y enojarte porque los ves con la libertad con que viven y dicen, bueno, volvemos al mismo punto. ¿Que no te hace feliz tu religiosidad? No, yo sé que no te hace feliz. Los cristianos deberíamos ser las personas más felices, pero muchos están tan enraizados en estas prácticas fariseas que no tienen felicidad en sus vidas. Hermanos, el vino nuevo de la gracia de Cristo no podía ser echado en los odres viejos del fariseísmo, porque se reventarían. Lo repito, ¿no? El vino nuevo de la gracia de Cristo no podía ser echado en los odres viejos del fariseísmo porque se reventarían. Ellos eran especialistas en forjar su propia justicia y así estaban, ¿no? Estaban llenos de confianza en ellos mismos. Ellos no necesitaban el vestido de la justicia imputada de Cristo para cubrir su desnudez. Ellos tenían un traje viejo de obras, diseñado por ellos mismos, forjado por ellos mismos, parche a parche, obra tras obra. El vino nuevo de la gracia y el vestido de la justicia de Cristo solamente es para los miserables, para los desnudos, para los desvalidos, que nada tenemos y nada somos. Solamente podemos ser acercados a Dios por medio de la obra de otro. Esto es la gracia que nos acerca a Dios por la obra de otro. Nada tenemos en nosotros, nada somos. Y si nos acercamos a Dios es solo porque Él extendió su mano, es solo porque Él nos dio su justicia. No hay nada digno en nosotros mismos. Vayamos ahora al versículo 23. La parte de la controversia sobre el día de reposo. Marcos 2, versículo 23 al 28. Aconteció que pasaba él por los sembrados en sábados, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y entendemos aquí el punto de la controversia. Ahora estos fariseos, podemos decirlo de esta manera, ¿no? Empezando a hablar de esta controversia sobre el día de reposo. Piénselo usted, ¿cuánta razón tenía Cristo al decir que el vino nuevo rompería los odres viejos de la religiosidad farisaica? ¿Por qué? Porque toda la estructura de la religiosidad de estos fariseos estaba siendo destruida. Todo aquello en lo que ellos confiaban, en lo que ellos cimentaban su salvación. Y cómo estaba resquebrajando esta estructura por la interpretación y el sentido correcto que Cristo daba a toda la ley y a las escrituras. En esta cuarta controversia vemos otro ejemplo. Todo aquello que formaba la base de la justicia personal de los fariseos iba prácticamente cayendo a pedazos. Sin embargo, ellos, en lugar de humillarse y reconocerlo, se aferraban y se endurecían contra quien les declaraba esta verdad. Aquí notamos que ellos estaban siempre al acecho de Cristo y de sus discípulos, miraban con lupa todas sus actividades. Si estuviéramos hablando en términos modernos, ¿no? de un equipo de fútbol, ellos estaban haciendo un marcaje personal cercano con Cristo y sus discípulos. Estaban pegados ahí como estampilla viendo lo que hacía.
escuchando lo que decía, para encontrar el detalle. En el pasaje que estamos estudiando, cuando los discípulos, quizás regresando de un viaje como acostumbraban ir a predicar y regresaban, probablemente no hayan comido. Los que salen a predicar conocen que a veces así sucede, ¿verdad? Bueno, tenían hambre. Dice Mateo 12:1 que los discípulos venían de regreso, entonces, y este pasaje paralelo indica que tenían hambre. ¿Sí? Usted lo puede ver ahí, tenían hambre, ¿no? Entonces, Mateo 12:1. Y entonces comenzaron a tomar las espigas y las restregaban, quitando la basura y dejando el grano desnudo para comerlo. Y además era día de reposo. Y entonces los fariseos, al mirar esto, fueron al ataque directo. Sí, rápidamente dijeron, ¿no? Tus discípulos están haciendo, en el versículo 24, he aquí, dice, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y ellos tenían esta interpretación, estaban violentando el sábado al arrancar espigas y al limpiarlas y comer el grano. Es lógico, ¿no? Ellos habían sido enseñados en los mandamientos. El cuarto mandamiento es: guardarás el día del Señor, no harás en ese día trabajo, ni tu siervo, ni tu alma, o sea, dedicarás. Sí, era de reposo, lo dedicarás a Dios. Éxodo 28 del 8 al 10. Y también había otro texto en la ley, en Deuteronomio 23-25, era que, vamos a suponer que tú pasabas por el sembradío de otra persona y decía, bueno, puedes arrancar espigas, pero no metas hoz, porque eso significa que ya te estás robando lo que no te pertenece. ¿Sí? Pero estos dos versículos, llevados en la interpretación farisaica, fueron exactamente el motivo por el cual se inició la controversia. La Misná, que es la compilación de la ley oral que se transmitía de un rabino a los que les enseñaba y a otros y así sucesivamente. Esta Misná es una compilación de todas esas tradiciones y de esa ley oral que ellos tenían y aprendían y la enseñaban a otros. Ahora la tenemos ya escrita, ¿no? Con varias secciones. En la sección donde habla de las semillas, ellos interpretaban la interpretación farisaica que está señalada ahí en la Misná. Es que arrancar espigas era como segar, y frotarlas con las manos o limpiarlas era como trillar. Entonces, lo que los discípulos estaban haciendo fueron vistos como si en el día de reposo estuvieran segando y trillando. Así era visto por ellos. Y no es extraño que ellos se ofendieran tanto. Usted recuerda ahí en Mateo 15, versículo 1 al 6, cuando Jesús recriminó a los escribas y fariseos, precisamente cuando ellos le acusaban a los discípulos de traspasar la tradición de los ancianos, ¿no? Y ¿por qué? Porque comían pan con las manos sin lavar. Y les dijo, ustedes han puesto, hay una gran falla, dice, ustedes han puesto la tradición y su interpretación errónea farisaica, la han puesto por encima de la ley. Y les pone el ejemplo, dice, la ilustración está allí, dice, por ejemplo, si alguien tiene una cantidad para ayudar a su padre y a su madre, pero luego dice, es corbán, o sea, es un don mío apartado para darlo a Dios, para ofrendarlo, entonces ya no le puedo dar a mi papá y a mi mamá, si están en una necesidad, pues ni modo, pero yo ya esto lo dediqué a Dios y aunque ellos estén muriendo, tienen hambre, están enfermos, o lo que sea, no puedo darles porque ya es apartado, pues cometería yo una infracción contra esta ley, contra la promesa que he hecho, ¿no? Esa era su forma de interpretar. Al hacerlo, dice Cristo, están violentando el quinto mandamiento y están poniendo su tradición por encima de lo que el mandamiento dice,
que deben cuidar, amar a sus padres, honrarlos. Así ustedes, dice, pasan por alto y pisotean la ley. Entonces, de hecho, para ellos este es el punto crucial, ¿no? Para un fariseo lo más importante era la ley y su cumplimiento. Si tú estabas en una condición precaria, eso no importaba, ¿sí? Ya hay muchas ilustraciones, ¿no? Cuando vemos aquella ilustración de que le preguntó, que veíamos la semana anterior, el doctor que le preguntó el grande mandamiento y respondió, pero dijo, no sé quién es mi prójimo. Y ya ven, el sacerdote y el levita, quizás iban a sus oraciones, quizás iban a un ayuno. Total, la persona en desdicha no fue ayudada ni por el sacerdote ni por el levita. ¿Sí? Pero ellos se sentían justos. Mejor fue ayudada por ese malvado, entre comillas, samaritano, ¿no? Entonces, para ellos lo más importante era el cumplimiento de la ley. Fuera el caso de los padres necesitados de ayuda de sus hijos y negarles esa ayuda en base a que era corbán o un don de ellos a Dios, o fuera como aquí, la necesidad de los discípulos, dice que tenían hambre. La necesidad y el hambre de ellos no importaba, sino lo más importante era que se cumpliera la ley. Ese es el pensamiento fariseo, ¿no? Así que Cristo en su respuesta dice ahí en Marcos 2, que les dice siempre la respuesta con la escritura, ¿verdad? Sacó la escritura. ¿Que no habéis leído? ¿No han leído? ¿No se acuerdan? 1 Samuel 21, versículo 1 al 6, cuando nunca leyeron que David, cuando tuvo hambre, la historia usted la conoce, estaba David escapando de la persecución injusta de parte de Saúl, y llegó con el sacerdote Ahimelech, hijo de Abiatar, y le dijo, oye, pues no hemos comido, tenemos hambre, es lo único que había, lo único que hay son los panes de la proposición que recién estaban sacados para meter pan nuevo. Los panes de la proposición. Entonces, este pan estaba dedicado, solamente lo comían los sacerdotes. Y Cristo dice, no se acuerdan cuando David tuvo hambre, ¿sí? Y tanto David, el rey David, como Abiatar, el hijo de Ahimelech, el hijo de Abiatar, ¿sí? Tuvieron una interpretación diferente. En lugar de decir, no, pues no puedes comer el pan porque es pan dedicado, ¿sí? Y tú no lo puedes tocar. Pero ellos vieron el hambre de David y de los que estaban con David. Así que dieron el pan y comió el rey David y comieron los que estaban con él. Y de esa manera, ¿sí? Cristo está mostrando una interpretación distinta y una manera diferente de mirar la ley a como la miraban los escribas y los fariseos. Entonces, ahí está la ilustración de una correcta interpretación. ¿Sí? Y como dice Mateo 12:7, véalo por favor. De esta manera, en el pasaje paralelo también ahí en Mateo 12, en el versículo 7, después de esta controversia, cuando dice en el 5, ¿no habéis leído en la ley que los sábados, los que están en el templo, los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues aquí uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis, dice Cristo, ¿no? ¿Cuál era el problema de los fariseos? Si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los oyentes. O sea, ¿cuál fue la interpretación que dio tanto David como... Y David es como, vamos a decir, hablar de David había ciertos, voy a usar una palabra, ¿no? Había ciertas personas del Antiguo Testamento que eran prácticamente intocables, ¿no? Si hablamos de Moisés, si hablamos de Abraham, si hablamos de Jacob, si hablamos de David, hay personas que son como intocables, ¿no? Entonces,
Cristo puso a uno de los intocables y aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Y él tuvo una interpretación distinta al fariseísmo. Su interpretación estaba llena de misericordia, ¿no? Sí, cuando hay hambre, cuando hay necesidad, ¿sí?, puedes agarrar lo que supuestamente habías prometido. Es más importante que comas y no te mueras. Es más importante que compres la medicina y no te mueras, que decir, no, aunque me muera, aquí está mi ofrenda. Iba a comprar la medicina, hermanos, pero prefiero morirme antes de que fallarle a Dios. Y no, ya estás engrandeciendo la ley por encima de la necesidad. No estás entendiendo lo que quiere decir, lo que Dios... O sea, entonces, ¿qué? ¿Dios quiere que te mueras? ¿Dios quiere que interpretes así? Dice, ¿hasta cuándo van a entender? Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Esto mostraba que la interpretación farisea estaba carente de amor y de misericordia. A ellos no les importaba la necesidad de los padres o el hambre de los discípulos. Tan solo les importaba el cumplimiento de la ley, en este caso del día de reposo. Es día de reposo y no pueden arrancar espigas y no pueden limpiarlas y no las pueden comer ahí. Entonces Cristo les da la interpretación correcta y ahí en Marcos 2:27 dice, el sábado, deben entenderlo, ¿no? El sábado fue hecho o fue establecido por causa del hombre, es para su beneficio, es para su bienestar, es para su bien, no el hombre para el sábado. El sábado fue dado para la santidad, para el bienestar, para la felicidad de los hombres, al acercarse a tener comunión con Dios, y no el hombre el hombre no fue hecho para el sábado al convertirlo en un reo o un esclavo del día de reposo, ¿no? Su interpretación carente de misericordia había convertido al hombre en reo del día de reposo. Su criterio y misericordia les hacía, dijo Cristo, condenar a los inocentes. Además, si tal caso, ¿no?, poniéndolo en términos actuales, ¿no?, viendo el texto, ¿sí?, si esto es lo que sucedió con el rey David, vamos a decirlo de esta manera, el rey David era tipo de Cristo. Y por eso la siguiente declaración en el versículo 28 es algo parecido, pero ahora hay alguien mayor que David aquí. El antitipo de David estaba ahí delante de ellos, que era nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más el Rey de Gloria, que es Cristo. Él es el Señor del día de reposo. Y por supuesto, Él ejercería su autoridad sobre el día de reposo, como sabemos, ¿no?, cambiando este día de sábado a domingo, porque Él es Señor del día de reposo, para que sus iglesias recordásemos cada primer domingo, cada semana, recordásemos la resurrección de nuestro gran Salvador y de nuestro Señor. Él tiene autoridad aún sobre este día. ¿Sí? No solamente para que se haga misericordia, ¿sí?, dándole de comer a los discípulos que tenían hambre, o dándole a David, sino cambiando el día para el servicio del Señor, un día de gracia, un día de misericordia. Esta controversia tendría, como sabemos, un desenlace final, del cual hablaremos un poco en la próxima semana, cuando Jesucristo pone el desafío ya directamente en una sinagoga y pone ahí en medio de todos a un hombre con una mano seca y los enfrenta con la pregunta, ¿no? De una vez anticipo lo que sucedería. ¿Sí? Lo pone ahí y dice, bueno, a ver, fariseos, ¿están interpretando bien o están interpretando mal? ¿Sí? Este hombre tiene la mano seca, es día de reposo, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a sanar o lo vamos a dejar así? ¿Y ellos qué dirían? No, en día de reposo no lo puede sanar porque se violaría la... O sea, dice que Cristo se molestó, ¿verdad? Se molestó. Y ya sabemos lo que va a pasar. Extiende tu mano, ¿verdad? Vamos a terminar con unos comentarios acerca de este
pasaje que hemos hablado de estas dos controversias sobre el ayuno y sobre el reposo, vamos a hacer unos comentarios finales. En primer lugar, estas controversias sobre el ayuno y el día de reposo nos hacen recordar, en primer lugar, que el cristianismo verdadero es el que surge de un corazón nuevo. Que la verdadera espiritualidad surge desde dentro hacia afuera, del hombre interior al hombre exterior, no al revés. ¿Sí? Tú no puedes lograr espiritualidad tratando desde afuera de cambiar el alma, ¿verdad? No, tiene que salir desde adentro. Por eso es que siempre hablamos, ¿no? Qué maravilloso es que el Evangelio te presenta a Cristo. ¿Sí? Para los hombres la salvación es imposible, pero Cristo es capaz de cambiar el corazón y de regenerar el alma para que desde adentro podamos ser personas diferentes y no nos convirtamos en fariseos que solamente maquillan al viejo hombre por fuera, ¿no? Pero por dentro están podridos. Ese era el diagnóstico de Cristo contra el fariseísmo. Entonces nos hacen recordar esas controversias, que el verdadero cristianismo comienza desde dentro, con un cambio de corazón, lo cual solamente Dios puede obrar. Si nuestro corazón está podrido, hay que acudir a Dios y decirle, cambia mi corazón, dame un nuevo corazón. En eso consiste la salvación, en tener un nuevo corazón dado por Dios. Aunque algunos han confundido totalmente el Evangelio y piensan que la salvación consiste en que la persona decida aceptar a Cristo, ¿no? O sea, una cosa terrible. Hermanos, uno no se hace creyente por la vestimenta o no se hace creyente por las prácticas externas, sino por el hecho de haber sido regenerado por el poder de Dios y haber sido cambiado. Si tú tienes el corazón lleno de envidia, de celos, de egoísmo, de odio, aunque te vistas de seda, sigues siendo la misma persona malvada, aunque uses casimir o seda o la tela más cara que tú puedas comprar. Tu vestido cambiará tu apariencia externa, pero tu vestido no puede cambiar tu corazón, que es finalmente lo que Dios mira. Si ese es tu caso, no te resistas como los fariseos, no te endurezcas, ora a Dios y pídele que te dé un corazón nuevo. Es en vano decir, no, yo no soy tan pecador, yo no soy como aquel, o sea, es en vano decirlo. Dios sabe exactamente todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros fuimos, éramos, lo que practicamos, lo que hicimos, dónde anduvimos metidos, las cosas horribles en las cuales estábamos mezclados. Es inútil decir que no. Es mejor humillarte y pedirle a Dios, diciendo, ¿no? Desde el fondo de tu maldad, soy un pecador. Vengo a ti tal como soy, no tengo nada en mis manos. Si tú quieres salvarme, si tú quieres limpiarme, tú tienes el poder de hacerlo, hazlo. Te lo suplico. Y así podrás edificar tu profesión de fe sobre un terreno firme, un corazón nuevo, y no sobre la arena. En segundo lugar, indudablemente somos llamados al autoexamen respecto a cómo vivimos nuestro cristianismo. ¿Acaso no estemos viviendo ese estilo de vida de parchar la vida con paños del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, comenzaste por la gracia, ¿no? Como decía Spurgeon, comenzaste a deletrear la palabra gracia y pusiste la G y acabaste recitando libre albedrío. O sea, ¿qué es eso? No es así el asunto. O sea, no puedes decir yo comienzo por la gracia y luego ya depende de lo que yo haga, depende de mi esfuerzo. Hermanos, siempre depende de la gracia de Dios obrando en nosotros desde el principio hasta el final. ¿Acaso no estemos mezclando la gracia con las obras? Voy a mencionar algunas cosas que considero que son los síntomas más comunes cuando una persona se está enfermando de eso que hemos visto el día de hoy, ¿no? De ese
fariseísmo, esa enfermedad espiritual. Cuando el ojo crítico y juzgador está allí, listo para sancionar lo que hace el hermano, lo que hace el otro, lo que hace el visitante, es un mal síntoma. El estarte fijando en lo que hacen los demás es un mal síntoma. La vana confianza en tu religiosidad, todo ello es un síntoma de un corazón afectado por la enfermedad del fariseísmo. Así se manifiesta. Cuanto más aquellas personas que están sujetas a largas listas de no hagas, no gustes, no manejes, ni aún toques. Ya saben, ¿no? Cómo muchas personas están sujetas, o sea, cimentan su cristianismo en el hecho de que hacen ciertas cosas. Pero el verdadero cimiento de un verdadero cristiano está en la regeneración. Ahí está el verdadero cimiento. ¿Sí? Para que, siendo regenerado, brotará una piedad que es el fruto de un corazón nuevo, de la obra de Dios. Lo otro, ¿sí? Si tú adornas al viejo hombre con todo el maquillaje que quieras, de todas maneras no puede cambiar el corazón de la persona. Ven a Cristo y pídele que cambie tu corazón para que la gracia sea tu sustento y la justicia de Cristo sea tu gloria. Que no sean tus obras ni tu devoción personal, sino la justicia de Cristo en lo único. Como dijo el apóstol Pablo ahí en Filipenses 3, en la parte final, dijo que yo sea encontrado en Cristo, unido a Cristo. Toda la justicia que yo tenía, dice Pablo, es basura. La tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él solamente. En tercer lugar, es triste, pero es necesario señalar que en muchos grupos evangélicos, como su salvación no es el fruto de la regeneración divina, sino el resultado de la decisión de su albedrío, entonces este tipo de salvación decisional no produce una santidad ni compromiso. Entonces los feligreses de esos grupos son traídos o puestos bajo grandes listas de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer para estar en la aprobación de su grupo evangélico, ¿no? Todo su cristianismo, ¿en qué consiste? No, yo sí soy cristiano. Sí, yo no voy al cine, no voy a los bailes, no tomo cerveza o vino. Ese es su cristianismo, en eso consiste su cristianismo. No, uso las faldas más largas, traigo el pelo más largo. Pero se están muriendo de ganas de hacer todas estas cosas. Solamente que, como algunos dicen, ¿no? Ingenuamente, sí, yo quisiera también hacer lo que ustedes hacen, pero mi religión me lo prohíbe, dicen, mi religión me lo prohíbe. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienen? ¿Un corazón nuevo? No, tienen una religión. Por eso no gozan, por eso no son felices, por eso no disfrutan el ser salvados por la gracia. Puro fariseísmo es eso. El servicio a Dios, hermanos, se ama. El servicio a Dios se desea, se necesita. ¿Sí? Más que las algarrobas de este mundo. En esta vida se encuentra verdaderamente, en este estilo de vida se encuentra, ¿sí?, el sentido de vivir, el gozo, la alegría y la felicidad que podemos encontrar de este lado, antes de llegar al cielo. En cuarto lugar, en este tiempo, evidentemente el Señor no está físicamente con nosotros, entonces tenemos libertad para orar y tenemos libertad para ayunar intensamente. Tan solo es necesario que seamos cuidadosos en no tratar de imponer nuestra norma o nuestra regla sobre la conciencia de los demás. Dejemos que Dios gobierne a sus siervos, porque si tú te pones a juzgar al otro siervo, entonces ya no te estás poniendo en el igual de siervo con siervo, sino tú te estás poniendo como juez en el lugar de Dios. Deja que Dios gobierne a sus siervos y que dirija a cada uno en la intensidad de su espiritualidad, ¿no? Orando y ayunando con la intensidad. Que Dios conduce, sí, Dios conduce, ten paciencia, ¿no? Ten paciencia
y ora por los hermanos que tú quieres que sean más profundos, más espirituales. Ora por ellos, y deja que el Señor gobierne sus vidas y los dirija al mismo nivel espiritual que tú deseas para ellos y que quizás tú también tienes y que quieres que vayan a esa posición. En quinto y último lugar, hermanos, roguemos a Dios para que nos ayude a entender y a vivir lo que Cristo dijo a los fariseos: misericordia quiero y no sacrificio. Y es que en lugar de hacernos criticones y quejumbrosos, que seamos más bien más piadosos y más misericordiosos, que seamos siervos humildes y no jactanciosos, guardadores de la letra, pero sin entrañas de misericordia. Eso sería terrible, ¿no? Oremos y roguemos a Dios. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por la meditación de tu palabra. Rogamos, Padre, que nos ayudes a poner nuestros ojos solamente en tu Hijo Jesucristo. Tú eres nuestra completa justicia, Padre. Nada tenemos en nuestras manos, nada hay en nosotros que sea digno. Todo procede solamente de ti, Señor. Reconocemos que nuestra vida está en bancarrota y que nada podemos ofrecer salvo la justicia perfecta de nuestro Salvador, Cristo Jesús. En Él te pedimos que seamos hallados, en Él te pedimos que podamos permanecer y que así, Padre, podamos crecer en amor, en humildad, en misericordia. Y, Padre, que esté fuera de nosotros la jactancia y el orgullo y el egoísmo, y que se aleje de nosotros, Padre, ese espíritu de crítica y de juicio y de comparación, para que nuestro placer y nuestro gozo sea completo en nuestra comunión contigo, en nuestra adoración contigo, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.